Buen día, buenos días, Egunon, bienvenidos a todos. Estamos hoy aquí en la cuarta y última semana de Gastronómica Live para seguir aprendiendo, para seguir intercambiando conocimiento, para prepararnos, como decíamos, ponernos en formas para los que nos va a tocar ahí afuera dentro ya de muy poco. Hoy traemos un tema creo que apasionante con unos protagonistas que también lo son. La cooperación entre organismos muy distintos en la naturaleza acaba dando alguna de las relaciones más exitosas. Lo llaman eficiencia relajada. Gente muy distinta que se pone a trabajar. En este caso, os vamos a presentar una relación de este tipo, que es la que mantienen Joan Roca y Évarist March, el seller de Can Roca y también la empresa de Évarist con un proyecto común que se llama Tierra Animada, del que hablaremos a continuación. Del señor Roca se saben más cosas, no voy a insistir mucho, lo pueden encontrar por todas partes, pero, y como decía antes yo en broma, en realidad Roca está haciendo de gancho para que pudiera estar aquí Évarist, porque de Joan ya lo sabemos todo, pero de Évarist no. Así hemos conseguido que abandone el campo por un rato y nos acompañe para contarnos todo esto que sabe. Évarist March, que es biólogo, botánico, experto en gastrobotánica, ahí es nada. Y si esto fuera una tribu, pues en realidad él sería el chamán. Es el que sale al bosque y sabe qué plantas hay que coger y qué se puede comer. Su empresa se llama Natural Walks y se dedica a muchas cosas, todas relacionadas con el conocimiento y la defensa del medio natural. Imparten un posgrado de formación de guías de naturaleza en Europa y ha recibido un montón de premios, entre otros uno por una experiencia que hacen con un maridaje de flores. En esto no sé si aquí Pitu Roca se queda fuera o participa también, pero que sepáis que para los que no os gusta el vino, que normalmente en estas sesiones no hay ninguno, porque uno de los requisitos que planteamos para poder entrar es confirmar que sois amantes del vino, pero por si alguno se ha colado, que sepáis que se pueden maridar también flores. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar aquí en Gastronómica Live. Évarist, Joan. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hacer algo que normalmente no suele ocupar tanto espacio en los congresos de gastronomía, como que es ocupar una ponencia entera a algo que hasta ahora ocupaba un espacio teóricamente pequeño en lo que es en el desarrollo de las cocinas, pero que si se ve en perspectiva, vemos que en muchas de las cocinas más interesantes la presencia de los vegetales salvajes es enorme. Y no hablábamos solo de setas o de algas, como últimamente está ocurriendo, sino de un montón de especies que para nuestros abuelos o bisabuelos eran más conocidas y que digamos que en muchos lugares se ha acabado perdiendo ese conocimiento de alguna manera. El Seller y Évarist se enfrascaron en este proyecto que se llama Tierra Animada, que básicamente, ahora nos lo explicarán en profundidad, pero se trata de hacer un rastreo de todos los vegetales comestibles en el entorno del Seller, en la provincia de Girona, y a partir de ahí dar la posibilidad de que desde un punto de vista creativo en el Seller después se utilice. Pero os dejo que ellos dos os lo expliquen. Están los dos en la Masía, que sabéis que es el espacio de I+D del Seller, que está cerca del restaurante y que de alguna manera pues es donde se atesora todo el conocimiento que ellos producen, porque al final, gracias a Dios, hay restaurantes como es el caso del Seller, cuya aportación no es solo hedonista, sino que al final ejercen un papel similar al de los monasterios en la Edad Media. A partir de una actividad concreta que es dar de comer, se irradia un montón de cultura a su alrededor. Así que os dejo con ellos y yo estaré aquí por si necesitan que les lleve un vaso de agua, ¿vale? Un placer y adelante. Muy bien. Bueno, buenos días. Buenos días a todos y gracias, Benjamín, por la presentación. Y sí, efectivamente, estamos encantados de poder participar en este congreso virtual que parece que estamos ya en su última semana. Es un lujo, un honor participar y poder compartir este tema tan apasionante que es el de
el uso de las plantas en el Celler de Can Roca, las plantas silvestres que hemos ido incorporando a nuestra cocina y que han sido incluso muchas veces hasta la fuente de inspiración para generar platos nuevos. Todo esto empieza cuando nos damos cuenta de que hemos perdido conocimiento del entorno y en ese momento, conscientes de esto, buscamos apoyo, buscamos soporte científico, buscamos a Evarist, con el que hace ya 8 años que colaboramos, e iniciamos este proyecto al que llamamos Tierra Animada. Tierra Animada es un nombre que viene del libro de Stephen Harding que habla un poco de eso, de ser conscientes de ese entorno vegetal que tenemos, de la naturaleza y de poderla, en este caso, y para nosotros, usar, conocer, incluso difundir ese conocimiento en la medida que es posible, empezando por nuestro equipo. Sabéis que en la Masía, donde estamos ahora, es un lugar de formación y aquí cada martes hacemos sesiones formativas y Evarist, aparte de, como decía Benjamín, recorrer los bosques del entorno como un druida y traernos las hierbas, también imparte su conocimiento, imparte clases, como otras materias que también intentamos que la gente que está con nosotros pueda también incorporar y atesorar, ¿no? Pero bien, en cualquier caso, este es un proyecto que, como decía, tiene 8 años y a lo largo de estos 8 años ha dado al Celler muchísima vitalidad. Esa frase de Josep Pla, ¿no?, que decía que la cocina es el paisaje en la cazuela, a raíz de esta colaboración esto se ha hecho mucho más evidente, mucho más potente, y el Celler de Can Roca, desde que Evarist trabaja con nosotros, tiene el paisaje mucho más presente en la cazuela y en el plato. Esto lo veremos en una pequeña presentación que hemos preparado para hoy, para poder de alguna manera ilustrar todos estos ejemplos. No están todos, evidentemente, porque nos daría o nos llevaría muchísimo tiempo y quizá tampoco es lo que perseguimos, ¿no? Perseguimos ilustrar de qué es lo que esta relación ha aportado al Celler de una manera sintética y con ejemplos claros que nos pueden hacer entender cómo ese entorno va apareciendo en nuestra cocina en función también de la temporalidad y en función también de incorporar en nuestras técnicas algunas que hemos visto y aprendido en otros lugares del mundo, en que algunas de estas plantas o variantes de estas plantas se usan y de la forma en que se usan es como nosotros lo hemos ido incorporando. Cosas que habitualmente no se hacían en nuestra cultura, tipos de, luego veremos un poco por encima, encurtidos, fermentados, maceraciones, en fin, todo tipo de elaboraciones que hacen que esas plantas, esos productos vegetales, se puedan conservar en el tiempo y puedan cambiar también su textura, su sabor y ofrecer nuevas propiedades organolépticas. En definitiva, esto es lo que os queremos contar durante este ratito. Evarist. Bueno, por mi parte, decir que pienso que no inventamos nada, como tú decías. Quizás lo que hemos puesto énfasis es en el cómo y hemos recuperado de algo que creo que es la esencia también del Celler. La esencia del Celler, pues, una moderna, con mucho conocimiento, pero basada también en las raíces de la cocina de Girona, de la cocina de la gente de la tierra, ¿no? Y lo que hemos hecho es, de alguna forma, volver a esa tierra para recordar lo que hemos perdido por el camino, que es que todos esos recursos vegetales, en este caso plantas, pero podían ser hongos, como decía, o setas, o podían ser algas, pues están ahí, siguen ahí, y los hemos olvidado. Y para mí era el placer de volver a recordar que estos ingredientes estaban, y siempre digo cuando hago formación, fijaros qué maravilla, tenemos hoy un conocimiento increíble, no solo del lugar, sino un conocimiento a todo a nivel mundial planetario, y tenemos un montón de materiales que nos permiten utilizar estos ingredientes y reformular la cocina que estamos haciendo. Entonces, mi trabajo, siempre digo, soy los ojos, ¿no? Soy los ojos del Celler fuera de la casa, fuera de la masía y fuera del propio restaurante, para
este paisaje que cada día está allá, que va cambiando a lo largo del año, pues llevarlo a la casa, volver a plantearnos cómo lo hemos utilizado y volver a pensar cómo, con el conocimiento que tenemos hoy, las técnicas, el material que hay, y en un mundo absolutamente globalizado, más hoy que nunca seguramente en estos días, pues podemos utilizarlos. Entonces, mi trabajo ha sido literalmente pasearme por Cataluña, pasearme principalmente por la provincia de Girona, buscar ese kilómetro cero y creyéndolos, siempre pongo como anécdota y la gente se ríe, pero es cierto. Yo el primer día que empecé me fui a la huerta, me fui a la masía cuando esto no era el centro de investigación que es hoy o el centro de conocimiento. Los 3 hermanos yo creo que me miraron como, oye, hemos pagado a alguien para que venga a mirar plantas y va y se nos va a la huerta. ¿Qué pasa aquí, no? Pero yo le recuerdo, ese día saqué 20 plantas demostradamente científicamente que eran malas hierbas y que no eran el objetivo principal de la huerta y estaban a 10 metros de la puerta del Sella de Can Roca. Entonces, hoy muchos de esos ingredientes ya no los llevo yo, porque simplemente hemos recordado que estaban, verdolagas, oxalis, etcétera, cederas y muchas otras más, estaban allí, simplemente nos habíamos olvidado de que las podíamos utilizar. En mi trabajo ha sido recorrer el territorio de una base, y eso siempre he puesto énfasis en que no soy un forager, no soy un recolector, no soy solo el druida pues, que va a buscar plantas, soy científico de base, soy botánico y por tanto el proyecto que desde el primer inicio Joan y Jordi Pitu nos dieron el ok era un proyecto con un cronograma, con unos objetivos específicos, con un objetivo general y la idea era ir en serio quiere decir que sabemos los registros de todo lo que hemos entrado durante muchos años, las especies no tienen un nombre genérico, tienen un nombre concreto, hemos pensado para cada una de las partes de las plantas cómo, según el conocimiento en cada momento, cómo lo hemos utilizado y pues fijaros, yo para poneros datos así más concretos, he estado haciendo cálculos estos días, en el 2015, en el febrero llevamos 2.300 entradas, por tanto 3.300 muestras entradas, en el 2016 llevamos 3.638 y he hecho un cálculo aproximado porque ya llevamos miles de plantas y hoy llevamos más de 9.000 plantas entradas, no especies, sino plantas que hemos entrado en nuestros platos, plantas que hemos probado, muchas las hemos desestimado y para poner algunos datos más reales, cuando empezamos con los 3 hermanos, hablamos en agosto del 2012, en ese momento estábamos entrando 8 especies a la semana que entraban en nuestros platos como ingredientes y en abril del 2016 entrábamos 28. Yo siempre digo, en un mundo tan globalizado, díganme 28 ingredientes nuevos que ustedes cada semana pueden poner en el plato, ¿sí? Que están en el entorno inmediato, que son kilómetro cero, que son esa tierra que tenemos alrededor, que tiene una historia, que tiene un recorrido y que simplemente están allá las plantas y las hemos olvidado. ¿Sí? Evarist, ¿me permites una pregunta? Sí, claro. ¿El conocimiento de esas plantas en qué momento se pierde? ¿En qué momento la sociedad deja de tener socializado que todo eso es comestible? Estamos hablando de hace 30, 40 años, entiendo que tiene que ver con la urbanización pero de todas nuestras sociedades, pero me gustaría que explicaras eso. Después, si hay muchas que son la ciencia las que dicen que es comestible y no era la cultura tradicional. Y la última sería, ¿cómo se sabe que una planta es tóxica o no es tóxica? Bueno, vamos a ir por partes porque da para mucho. La primera pregunta, fijaros que hemos cambiado, yo siempre digo, hemos cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Y hablo ahora también como biólogo, ¿no? Nuestros abuelos utilizaban estos ingredientes como de forma natural, no solo como elemento de comestibilidad, hay un montón de platos en Cataluña y en la península y en muchos otros lugares donde los ingredientes básicos y fundamentales eran ese hinojo que había allá, esas collejas, por tanto no estamos hablando de algo raro, pero fijaros que hemos ido tan rápido que nos hemos pasado yo crecí en un entorno donde eran todo campos y viñedos, en el Maresma, a 40 kilómetros de Barcelona, y en pocos años esos viñedos, esos campos, se transformaron en urbanizaciones o en campos de golf o en industrias. Fijaros que nuestros abuelos crecieron como referencia con la naturaleza y eso es súper importante en estos días.
Los pescadores no eran algo exótico, los pescadores eran quienes nos recolectaban el pescado, sí, los campesinos eran quienes recolectaban nuestras verduras y frutas a lo largo de todo el año, y además pues teníamos pastores y teníamos los animales, sí, por tanto productos frescos también del mundo de la ganadería allí cerca. En una generación hemos prácticamente borrado. ¿Cuántos de vosotros hoy desde la casa veis un campo? ¿Cuántos de vosotros ves una huerta? Fijaros que parte de lo que hemos recuperado en este confinamiento es lo primero que hemos hecho, es algo que estaba en la memoria. Y uno era volver a cocinar, ¿sí? Y dos, era volver a tener una huerta en casa que hemos hecho toda la vida. País Vasco es una tierra que creo que todavía, ese espíritu de tierra todavía es tan ancestral que está en la cultura. Entonces, en una generación nos hemos, si me permitís, cargado, ¿sí?, el uso, no la memoria, y esto es lo bonito. Estos días todos hemos vuelto a cocinar, pero porque nos acordábamos, pero no lo hacíamos. Y un poco esta es la misma expresión, ¿sí? Hay un gap, hay un agujero donde hay una falta de transmisión de ese conocimiento. Yo de pequeño iba con mi abuelo, iba a buscar algunas plantas, iba a buscar caracoles, iba a buscar espárragos trigueros, iba a buscar algunas hierbas. Para nosotros utilizar hierbas en el Mediterráneo es tan normal que ni lo pensamos, porque el manojo de hierbas, ¿sí?, es el manojo de toda la vida. Si le llamamos bouquet garni queda más exótico, pero fijaros que lo hemos hecho toda la vida. En todas nuestras cocinas de nuestra tierra están estas hierbas. Y permitirme simplemente un apunte desde el punto global. ¿En qué cocina del planeta no están nuestras hierbas? Y siempre lo recuerdo, cuando yo digo tomillo, romero, digo ajedrea, digo hinojo, etcétera, etcétera, salvia, estamos hablando de hierbas mediterráneas. No somos la tierra de las especies, pero somos la tierra de los aromas por excelencia. Y eso lo llevamos incrustado. Pero hay muchas otras hierbas, seguramente lo que llamamos vegetales, frutas, ¿sí?, que se han perdido porque era más cómodo ir al mercado, al supermercado. Hoy, fijaros qué maravilla, la oportunidad que nos da una cocina con I+D, por tanto ya no es la cocina de repetir una receta, sino de imaginar escenarios nuevos con ingredientes tradicionales o nuevos, nos permite reinventarnos, y esto es una maravilla. Y es una maravilla, si me permites, como último punto, que los cocineros y cocineras que hoy salen de una escuela puedan ver que esa misma planta, ese mismo ajo silvestre, malva, etcétera, etcétera, se puede utilizar para hacer healthy food, para hacer cocina con un sentido puramente de salud. De aquí viene la palabra restauración y siempre creo que nos hemos perdido por el camino con eso. Ahora volvemos a eso, pero podemos estar haciendo un vacío, podemos estar haciendo cocina con unas técnicas absolutamente de laboratorio fantástica con el mismo ingrediente que no utilizaban nuestros abuelos. No sé si te he respondido. Perfectamente. Solo faltaba un detalle porque además ya aparece alguna pregunta en ese sentido. El tema de la posible toxicidad o no. Hay preguntas incluso dicen, ¿es cierto que si dudas de una planta es comestible, basta con frotarla en la mano y ver la reacción de tu piel? O sea, que hay un poco de oscuridad y de desconocimiento urbanita. Sí, bueno, haríamos la broma fácil de decir que todas las plantas son comestibles al menos una vez, ¿sí? Y después te intoxicas y no vuelves a probarlas más. En realidad, si me permites como botánico, te diría que tenemos más, es curioso en los años que llevo de formación, porque en el mundo de los hongos y las setas la gente se atreve con todo. Y es un mundo donde realmente las toxinas son muy potentes. 200 gramos de amanita faloides y no hay negociación, te matan 2 días si no has ido a un hospital. ¿Sí? Pero en cambio con las plantas no, tenemos toxinas, pero las plantas hacen algo fantástico, que es que te avisan. Siempre digo, ninguna planta le gusta que se la coman. Por tanto, yo no he visto ninguna planta que le diga a una vaca o una oveja, ven y cómeme. Sería una locura, ¿verdad que no? Entonces hay algo que es fantástico, es que las plantas han creado sustancias químicas. Recordad, primero fueron las moléculas y después los tejidos. Por tanto, algo maravilloso que yo he aprendido mucho en el Sellé y he aprendido también con todos los equipos de cocina que he trabajado como formador, es que fijaros, esta parte de aquí es el mundo de la cocina que está relacionado con la naturaleza. Cuando Joan dice sustancias organolépticas, quiere decir que nuestra nariz y nuestra boca es lo que nos hace gastrónomos, o nos hace foodies, o nos hace cocineros y cocineras, ¿no? Y eso es justamente ir a la base de la naturaleza. En realidad, en nuestro cuerpo lo primero que identificamos son los olores antes que otras cosas. Y entonces, ¿cómo podemos saber si una planta es tóxica o no? Pues no lo podemos saber, ¿sí?
necesitamos unos conocimientos porque estamos trabajando con unos elementos que son totalmente variables, que son la naturaleza. Nuestras plantas no están diseñadas para que los cocineros las utilicen. Nuestras plantas son como son y los cocineros y cocineras, y por eso tenemos a todo un equipo de I+D rompiéndose la cabeza para ver cómo esa planta, que es áspera, que tiene unos tejidos duros, que es amarga, que tiene unos matices extraños, la podemos incorporar a nivel paleal para que sea agradable. Entonces, no podemos saber si una planta es tóxica o no, pero podemos acercarnos a saber si puede tener una potencialidad tóxica. ¿Qué significa? Pues cuando yo voy al campo y cojo, por ejemplo, ahora tengo toda la mesa, no lo veis, pero tengo toda la mesa llena de plantas, ¿no? Pues voy a coger un cardo cualquiera, como este, ¿no? Pues bueno, pues yo sé que no hay ningún cardo que sea tóxico. Como mucho tendrá principios amargos, sí, pero dentro de la familia de las compuestas esteráceas no hay prácticamente plantas tóxicas. Algunas, bastantes, son amargas y ese amargo es lo que la planta hace para que nos digan mejor no me comas. ¿Sí? Muchos amargos pueden ser aceites o pueden ser alcaloides, etcétera, etcétera. Entonces no hay una pauta y por eso no podemos trazar conclusiones muy sencillas cuando vamos al campo, especialmente ¿sí? en lugares con complejidad de biodiversidad altísima. Me muevo por Amazonia, por Colombia, por Ecuador, Perú y Brasil, que son los 4 países con más biodiversidad del planeta, y uno entra en un bosque y se vuelve loco. Es imposible. Necesitas un botánico y allí te dicen, ¿usted de qué familia de plantas es especialista? Esta pregunta en el resto del planeta no tiene ningún sentido, porque aquí tenemos 3.500 especies, o 4.000, o 5.000, o 6.000, pero eso es nada en otros entornos. Entonces, fijaros cómo algo tan tradicional como el conocimiento de antaño que ha ido pasando de unos a otros, que es exactamente el mismo conocimiento de los druidas, de los chamanes, etcétera, etcétera, lo hemos cortado. Y entonces quiere decir que ese conocimiento, que si queréis le podéis llamar química, física, botánica, climatología, geología, etcétera, etcétera, reunido en un saber popular, era lo que la gente sabía para saber si esa planta era o no. Muy bien. Vamos a dejar que hable Joan, porque decíamos que no era el invitado estelar, pero tampoco es cuestión de dejarle ahí en segundo plano. No, al contrario. Yo creo que este tema, como decíamos al principio, es tan apasionante y es tan interesante, y sobre todo la suerte de tener a Evariste aquí, nos abre un campo que es increíblemente espectacular, ¿no? A nivel de un conocimiento que, como decíais, perdieron nuestras abuelas, nuestras madres, y nos volvimos todos un poco urbanitas y algunas de esas hierbas y plantas las teníamos en los mercados y ya no nos preocupábamos por irlas a buscar. Y ahora estamos volviendo al bosque, estamos volviendo a mirar a la tierra, y creo que esto es una maravillosa noticia, y creo que y sería bonito también que todo esto inspirara, ¿no? Que todo esto hiciera que mucha más gente lo hiciera, ¿no? Nosotros cuando hablamos de esto en las ponencias, en los congresos, siempre lo hacemos con el ánimo de incentivar y de hacer que la gente mire hacia ese entorno vegetal maravilloso que tenemos, y que precisamente en este momento del año es cuanto más espectacular está. Está 4 mesas más allá del mismo lugar en el que estoy, y ha venido cargadísimo. Solo venir desde su casa hasta aquí, ha ido parando y ha venido pues cargado de hierbas, de flores, de tallos, de plantas que habitualmente usamos, y que a nosotros, como decíamos al principio, nos ha permitido abrir registros, tener más cosas con las que cocinar, tener más sabores que incorporar, más texturas y más elementos también visuales que también tienen su importancia, ¿no? Estética en la elaboración de los platos. Joan, bueno, Joan, sí. ¿Cómo ha sido de inspirador para ti? Al final, un cocinero netamente creativo como eres tú, ¿hasta qué punto, o si puedes dar algún ejemplo concreto, todo este nuevo material, esta cosa de enfrentarte a vegetales que en algunos casos, de tantos miles de los que habla Evariste, supongo que muchos tampoco los conocías tú, y de repente ves algo por primera vez, ¿hasta qué punto esto está influyendo en tu manera de crear, de cocinar, o te inspira platos concretos? Ha influido mucho, y eso es lo que vamos a contar en esta pequeña presentación. Muchísimo. Hay muchos casos, muchos ejemplos, no todos, pero claro, de repente llega un día y viene con mostaza blanca que está recolectada a 500 metros de donde está el sellé.
no sabíamos que había esa mostaza salvaje ahí en ese lugar tan cercano además, ¿no? ¿Y qué haces con esa? Pues empiezas a elaborar tu mostaza, tu salsa de mostaza, y con eso vas incorporando ese grano a platos, ¿no? De hecho, en estos últimos 8 años el SEE Can Roca se ha transformado. Yo creo que, y además en el SEE Can Roca han pasado tantas cosas al mismo tiempo que a veces no damos abasto a contarlas todas, ¿no? Aunque evidentemente los congresos son plataformas maravillosas para contar lo que está pasando en un restaurante. Pero aquí pasan muchas cosas al mismo tiempo y a veces, aunque hemos tratado este tema ya, como vamos evolucionando y este tema desarrolla o se transforma en Ars Natura Líquida, que es otro proyecto con el que estamos convirtiendo todo este conocimiento de plantas silvestres en aguardientes, en vinos, en bebidas fermentadas. Imagínate tú los campos que se van abriendo y cómo esto ha hecho transformar y crecer la cocina del SEE Can Roca de una manera realmente determinante, muy, muy importante. Y por eso es bueno que todo el mundo lo haga esto de una forma u otra, con botánico o sin botánico, pero sí con ese conocimiento cercano que cada vez es más próximo, mirar a su entorno y ver en su entorno fuentes de inspiración maravillosas que pueden hacer que tu cocina sea divertida, sea distinta y que puedas ir haciendo cosas nuevas cada día. Bueno, vamos con la presentación entonces. Perfecto. Espero que tenga un buen contrato tipo Barça Evariste, porque después de hoy que está mostrando todo lo que conoce, seguro que por ahí hay tentaciones. Te decía que tenemos el mejor contrato con el SEE y yo, que se puede tener, que es algo que es muy ancestral, que es darse la mano y que confiar en el otro. Y estamos en tiempos donde la confianza se ha perdido y volvemos a tener que confiar, que es saber que la tierra está ahí y que lo que decimos lo vamos a cumplir. Ese es el contrato que tenemos nosotros, los hermanos y yo, desde el primer día. Apretón de manos. Como el de la servilleta de Messi. No hay ni un papel, no hay firmado. Y eso es lo mejor. ¿Joan, es cierto? Sí, es así. Y llevamos ya 8 años, que no son pocos, generando complicidades y generando, como decíamos, conocimiento y también compartiéndolo. Creo que es una aventura maravillosa que seguirá, porque todo esto, en fin, se va transformando, se va incorporando, y cuando ya sabes qué haces o qué puedes hacer con una hoja de morera, resulta que te das cuenta de que también en los árboles de las moreras hay un fruto, ¿no? Y que la hoja tierna tiene un sabor y cuando ha crecido tiene otro. Y eso se puede aplicar de formas distintas. Y la morera ha estado ahí toda la vida y la estamos usando desde hace solo un año, ¿no? Esto por poner un ejemplo que saldrá ahora, creo, en primer lugar en la presentación. Al final es observar, gracias a los ojos de un botánico, observar mucho mejor y de una manera mucho más amplia y con conocimiento científico, juntarlo con el de cocineros como nosotros, que al final buscamos eso, buscamos transformar el producto, hacerlo comestible y generar, en la medida de lo posible, emociones, además de alimentar y de satisfacer la necesidad fisiológica de alimentarnos. Muy bien, pues vamos con la presentación. Bueno, lo hemos separado en partes, ¿no? Cuando una planta es el ingrediente principal de un plato, ¿no? En este caso, como os decía, esto es morera, pero la morera tiene también ese fruto, esa hoja tierna que la hemos encurtido. Esto era una hoja, la hoja es decir, en este proceso comenzamos a trabajar ese plato cuando la morera empieza a sacar su fruto. Lo recolectamos y lo encurtimos. Las primeras hojas tiernas también las recolectamos y las encurtimos. Y después, cuando ya tenemos la hoja grande, hacemos una témpura.
Y en este caso era un aperitivo que servíamos con un fino, porque aquí hay un puré de almendras tostadas, hay unas gotitas de gelé de fino y hay una gelé también del jugo de encurtir las hojas. Al final es todo morera, es el ingrediente principal y es un bocado maravilloso que no se nos hubiera ocurrido si no hubiéramos mirado la morera un poco con esa nueva mirada con que estamos observando las plantas últimamente. La yuca, que es una planta invasora que creo que viene de México y que está ahí, está en ese entorno que encurtida, pasada por una salmuera al 3% de sal, conseguimos tener un sabor muy interesante y una textura más interesante todavía, simplemente un 3% de sal durante un día. Esa yuca es ya otra cosa, ¿no? Ya no es, en este caso no la comemos tal cual, la tenemos en la naturaleza, le incorporamos ese proceso que es muy simple, un 3% de sal durante un día. E incluso podríamos alargar esto, y de hecho lo hacemos a veces, de poderla tener por más tiempo y luego ya el porcentaje de sal es a un 10%, la tenemos durante un mes y ahí tenemos ya yuca para más tiempo. El sabor es un poco distinto, pero muy interesante. Igualmente, este plato es una flor de yuca con una salsa, una beurre blanc clásica, con huevas de diferentes pescados. Era un plato muy divertido, muy interesante que hacíamos el año pasado en esta época. El saúco, que ahora está en su apogeo. Creo que Evarista ha encontrado viniendo para acá. Y la ventaja que tenemos aquí en Girona es que podemos tener saúco en flor en algunas zonas y en apenas 20, 25, 30 kilómetros tenemos el fruto ya maduro, con lo cual podemos usar el fruto maduro y la flor en un mismo plato. Este es el caso de este consomé de saúco, de hecho es una infusión de saúco con puntitos de un jugo de cerezas, con el fruto del saúco, con flores de saúco, y al otro lado tenemos unos espárragos con una mousse de saúco. Es decir, que en este caso el saúco es un elemento clave que nos hace de hilo conductor de una receta. ¿Me permites un comentario, Joan? Sí, claro. Si me permitís un pequeño comentario, las ventajas o placeres de poder trabajar desde el celler es lo que resalta Joan, que parece para nosotros es como una obviedad, pero en muy pocos kilómetros estamos en una zona absolutamente mediterránea, tierra de aromas, de plantas secas, pequeñas, y cogemos el coche, nos desplazamos, vamos hasta el pie del Pirineo o subimos y estamos en un paisaje típicamente de Centro Europa. ¿Sí? Del norte. Entonces, fijaros que eso es una maravilla para el mundo de la cocina, porque cuando podéis empezar a cocinar, tenemos toda Europa puesta en la mesa con productos frescos y nos permite hacer un salto en el tiempo, lo que decía Joan, que parece una tontería, pero no lo es súper importante. Estamos cogiendo la flor y el fruto que tardan 2-3 meses en hacerse en el mismo minuto, con producto fresco. Si yo viviera en Berlín o viviera en París, tendría que coger un avión y desplazarme y guardarlo en cámara y al cabo de 3 meses recoger ese fruto. Eso es una maravilla y creo que es una potencialidad increíble. Y si me permitís otro elemento interesante, fijaros cómo plantas de nuestro paisaje, como una morera, como una yuca, que han estado siempre en nuestros jardines, cuando nos desplazamos desde el punto de vista de otras culturas, resulta que ya no es un lugar, una planta para hacer sombra, para hacer bonito, se pasa totalmente a tener otra dimensión que pasa a ser un ingrediente de primer orden en cocina. Claro, sí. Perdón, Joan. Con un lado de guayábana, también con saúco, con esas esferas tan delicadas. La violeta, ¿no? Como un elemento también que daba sentido a un postre. La parte de abajo es la más importante, es una espuma congelada con nitrógeno. Parece un cupcake, ¿no? Y parece pesado, pero en realidad es súper etéreo, con muchísimo sabor de violeta. Pipas de girasol y la flor del topinambur, que no la habíamos usado nunca, y de repente nos damos cuenta que podemos crear una especie de girasol usando
los pétalos del tupinambur, que en este caso con pipas tiernas de girasol y con una base de alcachofa, creo que era este. Evarist, se da el caso también de que algunas especies como esta, especie invasora en Europa, porque si no me equivoco es una especie americana, sin embargo, aquí pensamos que es nuestra y que es nuestra de toda la vida, ¿no? Y de repente se producen ese tipo de curiosidades, en concreto con el tupinambur, que no sé cómo se dice en catalán, pero que tiene una... Ñámara. Ah, eso. Ñámara. Fijaros que, y esto es parte de lo que hemos aprendido también de Terra Animada, que es que cuando empezamos había unas plantas y después de haber recorrido y cuando ya pensábamos que lo habíamos conocido todo, nos estamos dando cuenta que esta globalización está año a año. Estamos encontrando especies que antes nunca habían sido registradas o que eran muy raras y hoy sí lo son, ¿no? Hay pazote, muchas otras especies de otros lugares. Joan va a hablar también después de los higos chumbos y permitirme la anécdota. Algo divertido de la ñámara del tupinambur es que el paisaje que todos reconocen en otoño de Girona, en el Oñá, es amarillo, y es amarillo por una planta que no es de aquí, que es una planta invasora, porque los ríos de Girona están invadidos por una planta, que es esta especie de girasol pequeño, porque es su hermano, sí, que resulta que es nuestro paisaje y nadie reconoce, nadie diría que ese paisaje no es de Girona, es de América. Es de América Central, ¿no? Entonces, qué bonito que ese paisaje que ponemos en el plato hoy lo hemos naturalizado y yo digo los hemos hermanado, porque hay mucha gente, igual que las personas, las especies se mueven por el planeta y hoy las hemos hecho nuestras y forman parte también de nuestra cultura. Todos estamos hibridados y eso nos hace más ricos, ¿verdad, Joan? Es la globalización, exactamente. Y nos hace más ricos, claro que sí. El paisaje se ha ido transformando y lo hacemos nuestro, de la misma manera que los productos fueron, en fin, moviéndose, ¿no?, a través de las semillas por el mundo. La historia de la agricultura nos enseña en este sentido muchísimas cosas. De hecho, lo que estamos cultivando viene de este entorno vegetal, que luego fue domesticado de alguna manera y ahora ya lo producimos nosotros de manera más o menos organizada. Pero sí, evidentemente, en fin, todo se está moviendo y los paisajes se están transformando. Como decía, también lo usamos, las hierbas, las plantas, las flores, como elementos para dar matices a platos, ¿no? En este caso es un consomé de Malta con vieira en el que hay diferentes elementos vegetales, que cada uno de ellos está colocado y está en función también de lo que tenemos. Estos platos nunca son iguales, estos platos cambian de una semana para otra, aunque la esencia del plato es el mismo, lo vamos transformando y cambiando en función de lo que encontramos en el entorno, de lo que nos trae Evarist. Es decir, que en este caso tenemos algunas variedades de clavel, hojas de hinojo, en fin, romero, orégano, tomillo. Si me permite, Joan, que es algo que hemos perdido, ¿no? Y que hoy quizás con este confinamiento volvemos a recordar, y es la estacionalidad. Hemos olvidado que la naturaleza no negocia, que la naturaleza es lo que es y que hay productos que están y que son frescos cuando son frescos. Y eso ha sido una lucha con ellos, con el equipo, porque ellos están acostumbrados a ir a un supermercado, a un mercado a comprar, y yo les digo, no, es que esto cuando se termina tenemos que ir deprisa investigando, porque cuando terminéis de investigación me vais a pedir y ya no os lo puedo traer, pero no porque no sea profesional, sino porque la naturaleza no espera a los cocineros, ¿no? Y creo que ese juego tan fantástico de entender que hay otros tiempos, otra forma de funcionar, que es lo que nuestros abuelos, si me permites, aunque sea recurrente, conocían, y hoy hemos perdido ponerlo en cualquier momento. Simplemente un pequeño apunte, porque si no creo que los conservacionistas me van a cortar la cabeza, a decir que sí, hay plantas invasoras, es verdad que estamos globalizados, también tenemos que tener en cuenta con eso, y una parte del proyecto de Terra Animada, como decía John al principio, es esa idea de pensar cuál es nuestra interacción con el planeta. Lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, ¿qué repercusiones tienes? Creo que hoy, en este momento, es un muy buen momento para reflexionar sobre eso, y en eso también hemos querido que Terra Animada no sea poner solo ingredientes nuevos,
queréis, porque estaban al lado de casa, sino también por hacer una aportación a la conservación, a la mejora del territorio. Hemos utilizado más de 15 especies invasoras y cuando decimos invasoras lo decimos en mayúsculas porque es la segunda causa más grave en el planeta de pérdida de diversidad. Primero tiene que ser lo que ha habido aquí, porque hay unas condiciones muy concretas que permiten que esas especies que siempre han vivido solo se den acá. Y hemos incorporado especies y, si me permite, Joan, hemos enseñado a la gente algo muy bonito, ¿no? Nosotros decimos, ¿por qué no hacer conservación también desde la alta gastronomía? Y tenemos como un lema así muy divertido que decimos, si no podemos con ellas, cómetelas, ¿no? Y hemos enseñado a la gente de forma pedagógica cómo esas especies que son un problema para agricultores, para jardineros, para gente del territorio de gestión de espacios naturales, podemos hacer una contribución utilizándolas en cocina. Platos o mucho uso de estas hierbas se trabaja durante el periodo en que llegan y el plato no se pone en marcha hasta el próximo año, cuando vuelve ese mismo producto. Es decir, que muchas veces el proceso de creatividad, de creación está en cuanto llega y esto ya queda parado hasta cuando vuelva, ¿no? En el próximo año. Esto sí que es una lucha con el tiempo muchas veces, porque muchas de estas hierbas, plantas, flores son muy, muy frágiles y el tiempo es muy corto en que los podemos tener cercanos, ¿no? Estos son también ejemplos del uso de estas plantas y estas hierbas en un consomé de perrichico, por ejemplo, donde buscamos ese sabor potente a madera y le damos matices vegetales, ¿no? Con oxalis, con hojas de cardo, con brotes de guisantes, con... ¿Qué más tenemos aquí, Evarist? Déjame ver la imagen bien. Pues mira, tenemos cardo, os lo voy a poner, ¿vale? Porque he cogido algunas plantas hoy también. Tenemos cardo que lo he recogido, pues un tipo de cardo, que en este caso no lo utilizamos como una penca de cardo, como una flor, sino que lo utilizamos como decoración, ¿sí? Estas pequeñas florecitas, ¿sí? Que hay, pues resulta que son fibrosas, estéticamente son muy interesantes. ¿Qué más podemos aportar? Plato, pues tenemos diente de león pirinaico. El diente de león es una planta absolutamente utilizada, yo diría que en todas las culturas europeas, pero nosotros nos vamos a la tradición también de las tierras del norte del Pirineo y vamos a buscar xicoya, que es el nombre con que la gente local la conoce, que es que pues es un diente de león que permanece durante meses tapado en la nieve y por tanto no muere y que cuando hay el desnieve, se funde la nieve, pues empezamos a encontrar algo fantástico, que es una planta que saca sus primeros brotes, que tiene ese punto de amargor del diente de león, pero no es invasivo, que tiene esa textura amable en boca y estamos haciendo algo fantástico, que es poner una verdura de las primeras hojas de los brotes del Pirineo. Tenemos oxalis, esas acederas también tradicionales que muchos padres han jugado de pequeño poniéndose la boca por esa acidez. Fijaros cómo los oxalis hoy es un nombre muy común en la alta gastronomía y nos los venden y es una especie absolutamente invasora. Tenemos tantos, podemos poner flores de lantana, vamos a hablar más de ello, o podemos hacer algo muy bonito. Ahora nos venden los brotes de guisante, pero podemos ir a buscar, lo que decía Joan, este guisante en el campo era esto. Y podemos coger estos zarcillos y en lugar de comprarlos, que vienen de quién sabe de dónde, los podemos ir a buscar porque estaban ahí. Simplemente no habíamos puesto atención en que estaban. Esto es una ensalada naranja con flores de lantana, ¿no? Estas flores que dan un toque bastante especial, ligeramente acidulado y que recuerda un poco al melocotón. De hecho, en este plato que hay unos erizos de base, hay un jugo de zanahoria, naranja, un mango a la brasa, calabaza. Es un plato que busca ese juego cromático del naranja y las flores de lantana le dan ese punto, un punto no solamente estético, sino también de sabor muy, muy interesante. Es muy poderoso esa afinidad a veces, ¿no? Creativa, cuando se puede trabajar por colores. Muchas veces tiene que ver también con las propias sustancias de las que están compuestos esos vegetales que acaban conectándose bien, ¿no? Sí. Productos de los mismos colores a veces funcionan bien. Y este plato es espectacular el aspecto, pero también en boca yo lo recuerdo. Tú lo has probado, es verdad. Sí.
permitís un fijaros que las plantas nos dicen de dónde son. Y cuando uno huele la lantana o la prueba, uno se transporta, hace un viaje en el tiempo, hace en el espacio, y uno se va ¿a dónde? Al lugar de origen, al trópico seco, a las costas de Ecuador, de Colombia. Es curioso, esas moléculas para nosotros son exóticas, esos mangos, esos melocotones, esas notas de pasifloras, etcétera, etcétera, y uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Pues que resulta que tenemos un clima tan fantástico que nos permite que las plantas del trópico seco vivan en nuestra tierra. Y hoy las podemos utilizar y podemos hacer platos no solo cromáticos, sino con notas de sabor en boca que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Usamos también las hierbas para generar salsas. De hecho, esta salsa, que es una salsa de artemisa, es una cigala que cocinamos a la parrilla y la servimos sobre una salsa de artemisa. La artemisa se usa para hacer el vermut y, de hecho, la salsa que hacemos es una salsa Nueil i Prat, una derivada o una variante de una Vert Blanc, donde hay una reducción de ese vermut. Y lo que hacemos nosotros es hacer nuestra propia bebida a partir del proyecto Ars Natura Líquida. Hacemos un licor de artemisa, una especie de vermut muy aromático, con mucho sabor a artemisa, y con ese licor hacemos una salsa. Y esa salsa nos sirve para conectar con el sabor de una cigala, ese sabor maravilloso que está entre el dulce y el salado y ligeramente tocada por una brasa, y con una mantequilla tostada, un aire de mantequilla tostada, ¿no? Con un poquito de lecitina conseguimos que esa mantequilla vaya explotando esas burbujitas y aparezca en mesa y tengas ese aroma de la mantequilla tostada que finalmente, jugando con esa artemisa amarga y ese sabor que recuerda al vermut, acaba haciendo un plato maravilloso, que no hubiéramos hecho si no hubiéramos descubierto la artemisa como una planta que nos da juego para después hacer no solamente un licor, sino también una salsa y finalmente servir una cigala. Ortigas y ortiguillas, eso vino de un juego, ¿no? Las ortiguillas de mar que tienen el mismo nombre que la ortiga, una planta que aparentemente, en fin, en pocas culturas se usa o se come. Nosotros empezamos a trabajar con las ortigas, las escaldábamos, simplemente las emulsionábamos con aceite de oliva, teníamos una salsa maravillosa y luego quisimos hacer ese juego de palabras y juntarlas con las ortiguillas de mar y finalmente salió un plato maravilloso. Las ortiguillas están simplemente fritas en una harina de semolina con harina de maíz, fritas muy crujientes, las dejamos muy sueltas y con ellas también, con otras, hacemos también con ortiguillas una salsa. Las salteamos y las emulsionamos con aceite de oliva. El resultado es una salsa fantástica, maravillosa, con la salsa de las ortigas y además nos atrevemos a hacer como hacen en la cocina oriental con las ostras, ¿no? Que hacen una salsa de ostras. Hacemos lo mismo con las ortiguillas, las dejamos en soja con cebolla durante un tiempo, luego fermentando y luego las calentamos, las colamos y tenemos una salsa potentísima de ortiguilla. Es decir, ortiguilla y ortigas. Esto es un juego y evidentemente el uso de la ortiga viene un poco también de que Évarist nos va trayendo ortigas de vez en cuando, no sabíamos qué hacer con ellas hasta que dimos con la idea, ¿no? En este caso es un juego de palabras, ¿no? Mires, un pequeño apunte, algo que me gusta resaltar. Fijaros que cuando nos vamos a los conocimientos ancestrales, algo que es una ortiga de mar, que en realidad es un animal que tiene sustancias urticantes. Por tanto, lo mismo que la ortiga, cuando tenemos ese saber popular, la gente desde hace miles de años nos ha explicado la forma, las técnicas y las elaboraciones para que eso deje de ser y pase a ser un producto en la mesa, ¿no? Y eso me parece genial y lo hemos olvidado. Muchas cosas estaban inventadas y qué genial que con el Cellet podamos tomarlas y demos dos vueltas para hacer platos fantásticos como en este caso. Bueno, oye, si me dejáis hacer una pequeña apunte, a medida que vais hablando van apareciendo aquí un montón de, no solo preguntas, sino nos van dando datos muchos de las personas que siguen este encuentro desde distintos países. Dice Mauricio Morán, en mi país, El Salvador, la flor de yuca se llama flor de isote, la comemos de forma regular, es más un ingrediente base de nuestra gastronomía que otra cosa. La comemos con huevo, encurtida, etcétera.
Hay también Renato Pertichi, dice que en Italia la ortiga es de uso tradicional, y así vamos viendo todas las singularidades por países en donde ese conocimiento pues del uso de algunas de ellas pues se ha mantenido en algunos lugares unos, en otros otros. La verdad es que es muy, muy interesante. Luego os preguntaré un par de cosas sobre libros, pero os dejo seguir. Un plato con higo chumbo, ¿no? Que, en fin, en este caso juntábamos el Cap de Creus, juntábamos el paisaje, en este caso unos salmonetes del mar, pero higos, el higo mediterráneo, el higo chumbo que está ahora mismo en Cap de Creus transformando su biodiversidad, está creciendo muchísimo, es una especie invasora, en este caso preocupante. Además añadíamos esa salsa de ortiguilla de mar, esa emulsión de ortiguilla de mar con aceite de oliva que nos da un sabor a mar increíble. En definitiva, aquí salicornia creo que también colocábamos, ¿no? Se ve en la imagen. Una parte del paisaje de Cap de Creus, en este caso, es cuando empezábamos ya a usar el higo chumbo como un elemento que entendíamos que nos lo teníamos que comer o incentivar el consumo para que no creciera tanto como está creciendo y desplazar a las especies autóctonas de esa parte maravillosa del Cap de Creus, ¿no? Con esta especie es muy interesante porque fijaros como una misma planta la podemos utilizar de formas muy distintas y partes de la misma planta de forma. Joan hace mención ahora a la pulpa, básicamente, de este fruto, pero es que antes utilizamos los pétalos y utilizamos los pétalos como una base de recipiente donde servir, hace ya unos cuantos años, con un caviar cítrico, y fijaros, era un recipiente que se comía y nadie había utilizado los pétalos de un higo chumbo, porque el higo chumbo es el fruto. Pero por segundo lugar hay una cosa muy interesante en esta planta. Nadie lo recolectaba. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta el higo chumbo con un sabor dulce, pero es que este es completamente ácido. Entonces yo recuerdo cuando lo fui, empecé a recolectar allá para probarlo y la gente me decía, oiga, pero ¿dónde va a recoger este? Si este no es el bueno. Y decía, bueno, no es el bueno si pensamos en conceptos de cocina o de producto tradicional, pero lo que nos permite hoy la alta gastronomía es reinventarnos. Y eso que era ácido, que era un color muy distinto, pues Jordi hizo un mousse fantástico, lo utilizamos para teñir, hemos utilizado los pétalos y estamos contribuyendo porque esta es una especie de la lista roja de especies más invasoras donde hay montañas repletas donde no hay dinero para sacarla. Entonces, ¿por qué no? Hemos sacado centenares de kilos de este fruto. ¿La vamos a acabar? No. ¿Hemos contribuido en algo? Absolutamente, a poder mitigar el efecto de una planta muy invasora como en este caso. Lo que estamos haciendo también con el higo chumbo es una bebida fermentada, jugo fermentado que está saliendo muy bien y que además tiene un color muy, muy especial, ese rosado, en fin, así violeta, muy espectacular. Ensalada, la lechuga de tallo. Bueno, esto es una planta que cultivamos y que usamos como ingrediente principal en una ensalada. Pero lo más importante en este caso no es tanto la lechuga de tallo, sino esa mostaza que hablábamos al principio, que está por aquí, que la podemos tener y que con ella alineamos esa ensalada, que también tiene jugo de pistachos y un puré de lechuga. La lechuga de tallo tratada de diferentes maneras, encurtida, cruda, salteada, en fin, es un juego interesante donde la mostaza tiene, en fin, hace de hilo conductor y es el protagonista. Si me permites muy brevemente. Algo que es un juego también visual. Encima de ese plato no es una mostaza, pero tenemos un montón de plantas con esos sabores amostazados. Entonces, nuestro territorio y la diversidad que tenemos nos permite que la mostaza sí sea mostaza blanca, pero las notas de decoración tengan el mismo sabor sin ser la misma planta. Y por ahí el nombre de Drava, ¿no? Pues la planta que estábamos viendo al lado. Bueno, esto está en la línea de lo que hablábamos antes, de poder tener en esta zona la flor del almendro y la almendra ya tierna. La almendra tierna cruda o incluso más tierna todavía no se ha formado y ya recolectamos y encurtimos para la próxima temporada, con lo cual nos da pie para un plato que hacíamos de un ajo blanco con caballa e incluso con hojas crasas
¿no? La fulla crasa, como es en latín. Sí, sí. Está llena de agua. Sí, tengo algunas por aquí, tengo tantas plantas que las hemos perdido. Pero sí, una hoja crasa son cualquier planta que tiene agua dentro porque vive en condiciones de muy... Poner un paisaje en un plato, ¿no? En este caso, un helado de miel de pino en la base con un juego donde el pino, las hojas del pino están deshidratadas, están hechas polvo y finalmente acaban configurando un plato que incluso estas hojas secas, que son pasta cigarret hechas con mucha habilidad y con mucha delicadeza por Jordi, acaban configurando en este postre la idea de estar, en fin, de estar en un bosque y poder oler el bosque mediterráneo de pinos, ¿no? Joan, ¿podrías explicar un poco cómo viene la inspiración de ese plato? O sea, ¿a dónde iba Jordi cuando pasaba por los pinares y lo olía cuando hizo ese plato? Yo se lo he oído contar a él una vez. Bueno, ¿Tenéis? hay Claro. varias versiones, pero esto es sí, de cuando nosotros íbamos a comer, en fin, en una pineda, cuando íbamos a la playa, ¿no? De pequeños, pero también el recuerdo de la tierra húmeda, ¿no? Aquí también hay un poquito de destilado de tierra, esa potencia de la tierra que recuerda también y que es sobre todo memoria, es nostalgia, ¿no? Aquí hemos hecho de esta idea de memoria y de ese retorno y de ese contacto con la tierra y con los aromas de la memoria, varias versiones, varios platos, ¿no? Y este es el de la pineda. Si me permites un pequeño comentario, creo que en este plato se resume esa idea de plano, de que el paisaje lo ponemos en el plato. No habría comida mediterránea, y sé que es muy loco lo que estoy diciendo, si no hubiera frutos secos. Y fijaros en cuántas recetas de todo el Mediterráneo tenemos algo muy nuestro que es un piñón. Y fijaros que en Cataluña además tenemos algo que es la picada, que es una salsa absolutamente nuestra, que no tendría sentido en otro lugar del mundo, pero no cualquier pino. Tenemos un pino piñonero, que es de las pocas especies en el planeta que dan esa nota resinosa, ese texturizante tan utilizado en nuestras salsas y en nuestros guisados, ¿no? Y creo que esta imagen de la costa que dice Joan, ¿no? De un pinar, normalmente no la asociamos a la cocina, pero es que es pura cocina. Sin esos pinares seguramente comeríamos de una forma muy distinta hoy. La gente que come este plato suele emocionarse porque no cuenta con ello, no cuenta con que un plato te transporte a un lugar determinado donde hay sobre todo aromas y que no lo asocias con algo que estás comiendo, sino con, en fin, es un billete, ¿no? de un viaje a un lugar determinado que todos asociamos en algún momento de nuestra vida, que suele ser muy bonito. Cuando esto pasa en cocina es genial. Y en este caso, con este plato, suele pasar. Creo que por arriba había un crumble de algarroba también, ¿no? Como un elemento también muy mediterráneo. Pero sobre todo ese piñón tierno y ese helado de miel de pino y esas hojas simplemente recolectadas, deshidratadas y hechas un polvo que dan esa sensación de musgo por arriba y que atrae visualmente, pero luego cuando lo comes te llega al corazón a través de la memoria, ¿no? A mí me parece muy interesante dentro del trabajo de la cocina creativa, especialmente en la cocina del Cellet, todo el esfuerzo que se hace muchas veces para convertir lo más volátil, que es el aroma, y que es más difícil de enclaustrar y después llevar a una mesa, ¿no? Todo el esfuerzo que habéis hecho, investigación, técnicas, etcétera, para eso convertirlo en sabores, de manera que a través a veces de la nariz, pero también de todos los receptores de mi boca, pueda conseguir la reproducción de todo ese imaginario que en el natural sí te da solamente un aroma, ¿no? Entonces, hay muchos platos del Cellet en realidad que es todo un trabajo para que yo reciba esos aromas a través de mi boca, ¿no? Y me parecen increíbles. Exactamente. Y que toda esta técnica y ese desarrollo que hay detrás muchas veces no
no es muy evidente, ni tampoco alardeamos, ni tampoco se lo contamos al cliente para no complicarle la vida y no hacer demasiado larga la explicación, ¿no? Simplemente que lo pruebe y ya está, ¿no? Y intentamos ser muy concisos en el enunciado de los platos precisamente por eso. Pero sí es cierto que detrás, incluso visualmente, no se percibe todo ese trabajo, pero que lo hay, ¿eh? Y es muy importante, ¿eh? Tanto de concreción, de concentración, de generar volátiles, de buscar a través de técnicas como la destilación, que hace ya tiempo que usamos, o de la generación de nuestros propios aceites esenciales, hace que al final tengamos una complejidad muy, muy interesante, volátil, ¿no? Muy interesante en los platos. Bueno, esto es un juego de ajos. Esto es un plato que hicimos cuando viajábamos por España, y esto era un homenaje a los agricultores de ajo, ¿no? De las Pedroñeras y de Chinchón. Y hicimos un plato donde encontrábamos las flores de ajo, ¿no? El ajo de oso que nos traía Evarist, y fue el punto que le daba al plato ese toque final, porque podíamos hacer con los ajos todo. Habíamos hecho un helado de ajo, un helado de ajo blanco, un ajo encurtido, un ajo tierno a la brasa, en fin, un ajo fermentado, un ajo con ñoras, ¿no? Como un aliño, pero nos faltaban las flores de los ajos que nos daban ese punto fresco y visual para terminar el plato, ¿no? Un pequeño apunte. Creo que uno de los productos de cocina. Hace 20 años o hace 10 años o hace menos, decir ajo era decir la parte que está bajo la tierra. Y le hemos dado la vuelta. Y hoy ponemos flores de ajo, o utilizamos hojas de ajo, quizás no es tan novedoso porque el cibulet sí que se ha utilizado sobre todo como decoración. No había flores como decoración hace tantos años. Y Joan está diciendo algo que era muy interesante. Este plato está vivo. ¿Por qué? Pues porque las flores silvestres de ajo van cambiando. Y en febrero estamos cogiendo ajo blanco, sí, al lado de Girona, en San Daniel, y después podíamos ir hasta el Pirineo para recoger cibulet en pleno agosto. Entonces, fijaros qué maravilla. Un ajo ya no es una cabeza de ajos. Un ajo es aquella parte de la planta que queremos utilizar en función de cuál es la función, ¿sí?, que se le quiere dar al plato. En este caso, estética, potenciando lo que hay con la base estrictamente. Creo que eso es muy bonito. Y ya vamos acabando con la presentación. Este es un plato que cuenta tantas cosas que esto dará para una ponencia que podemos hacer otro día más adelante. Porque aquí está todo el conocimiento acumulado de esas diferentes formas de tratar los vegetales, no solamente el mundo vegetal, sino también toda esa parte que hemos ido incorporando de ese entorno salvaje, ¿no? Cómo preservamos esas plantas, ¿eh? Una cosa es usarlas directamente tal como las trae Evarist, y otra cosa es darles tratamientos distintos. Este es un plato que probablemente Benja comiste en el Sellé también, y que es una base de un romesco de nueces. Es la base de un romesco, pero con mucha más nuez, con un jugo acidulado, picante, con variedades de pimiento que cultivamos nosotros en la masía y que hemos traído de otros lugares clandestinamente, que estamos cultivando aquí, y que nos da un juego maravilloso de sabores de base, ¿no? Una base potente de ese romesco de nueces. Después este jugo con ese, creo que las variedades son un rojo de Hungría y un hot yellow, creo, de variedades de pimiento distintos. Pero bueno, lo importante es que alrededor tenemos aquí nabo, hemos usado también jicama, hemos usado lechuga de tallo alrededor, ese punto fresco, pero lo más importante es lo que está justo por encima, que son esas variedades distintas de frutas, flores, que hemos ido tratando y hemos ido conservando de formas muy diversas. Flores de col. Yo ahora, desde mi ordenador, no veo bien la imagen, no sé si es que
me queda a mí un poco borrosa, pero bueno, en cualquier caso. Pétalos de caléndula, tenemos caviar cítrico, tenemos frutos de malva. De la malva solamente usábamos la flor, pero de repente sabemos que hay una fruta, como también la hay en la capuchina, ¿no? En especies donde solamente usábamos las flores, o sabíamos de ello. Joan, mira, una curiosidad. Yo soy también un niño rural y cuando eres niño juegas a hacer comidas y utilizas las plantas que están a tu disposición. Las hojas del diente de león eran las chuletas, etcétera. Y curiosamente, el fruto de malva nosotros lo comíamos y decíamos que eran mazapanes. Lo recogíamos y era como el postre de aquellas comidas infantiles, era el fruto de malva, que yo había dejado de ver durante un montón de tiempo y de repente me reencontré en el Sellé con uno. Dije, coño, pero esto ahora que descubre aquí el Joan, pero si esto yo lo comía de niño. Esto eran mazapanes, pero no sabía que era de la planta, se llamaba malva, aunque sí que las flores son de ese color. Pues sí, pues mira, lo parece. Se ve mucho mejor en esta imagen, todo lo que os estaba contando. Pero bueno, aquí lo que hay son, en fin, una gran cantidad y que evidentemente este plato también, como decíamos antes con los consomés, cambia en función de lo que tenemos. Lo alargamos, lo conservamos, lo encurtimos con diferentes procedimientos, básicamente con vinagre, con agua, con sal, pero además también lo podemos hacer con soja. En algunos casos, cuando son flores, añadimos azúcar, menos cantidades de sal. Los porcentajes de sal varían en función de lo que queramos conseguir. Y todo esto, como os decía, es el contenido de otro gran tema que estamos organizando, estamos catalogando y que es un trabajo con el que llevamos ya 3 años prácticamente en el departamento de I+D, generando una base de datos importantísima de cómo podemos convertir esas plantas en elementos mucho más interesantes, simplemente cambiando la forma de conservarlos, ¿no? Qué porcentaje sale en cada caso y si añadimos o no acidulantes y si añadimos o no sojas o si añadimos otros elementos de conservación. Y evidentemente esto, en fin, es un tema increíblemente complejo que nos está dando muchísimo juego en cocina y que deriva de ese nuevo mundo, ese nuevo universo vegetal silvestre, que en este caso ya no solamente se cierra a los silvestres, sino también a esas plantas del huerto que muchas veces pues igual no usábamos las hojas de la planta del pimiento o las hojas de la haba o, en fin, otros elementos que no los usábamos y que ahora de repente nos damos cuenta que son interesantísimos, que nos dan juego y que nos permiten hacer que esa cocina que la gente que viene al Sellé espera que sea siempre distinta, siempre nueva, siempre emocionante, lo siga siendo. Ahí tenemos un gran abanico de posibilidades para seguir jugando y seguir haciendo cosas nuevas. Bueno, nos hemos pasado de largo el tiempo que teníamos previsto, pero como aquí mandamos nosotros, nos vamos a quedar un poquitito más. Una pregunta que viene a colación de lo último que has hablado, Joan. Hay varios de los asistentes preguntan ¿y esto cuándo se va a ver en forma de libro? ¿Ese conocimiento cuándo lo vais a socializar? ¿O si eso está previsto, cómo va a ser? O, bueno, da para una enciclopedia vegetal, pero... Sí, no. De hecho, incluso creo que en alguna ocasión lo he dicho en algún congreso, pero y está ahí, es decir, tenemos que ponernos. En el Sellé Can Roca estos últimos años hemos estado haciendo prácticamente entre 2 y 3 libros al año. Esto es algo que, sí, en serio, es una locura lo que pasa aquí. La Masía es un centro donde hay un montón de gente trabajando, haciendo proyectos diversos y siempre siempre son libros, ¿no? Entonces, estamos trabajando ahora en un libro de frutas, es el año Carné, Josep Carné, un poeta catalán, y hizo un libro que se llama Las frutas saborosas, ¿no? Los frutos sabrosos, y estamos haciendo ahora un libro sobre esto. Estamos haciendo un libro para niños sobre ciencia, sobre cómo explicar la ciencia a través de la cocina, que esto creo que es muy interesante. He visto antes una de las preguntas que hacían es ¿por qué no se enseña esto en las escuelas? Y yo no recuerdo quién lo anotaba por aquí, pero creo que sería muy interesante que en las escuelas no solamente se enseñara
a ciencia a través de la cocina, sino que además se enseñara todo ese entorno vegetal. Si los niños empezaran a conocer mejor esas plantas, esos frutos que están ahí silvestres, seguramente apreciarían mucho mejor y mucho más ese entorno vegetal que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger, ¿no? Así que sí, pronto haremos también, nos pondremos también en eso, que lo tenemos pendiente, es una tarea pendiente, vamos acumulando de momento información, pero en algún momento tendremos que contar todo esto que es interesante, tanto lo que aporta Évariste en este ámbito de la botánica y el que estamos de alguna manera descubriendo nosotros, transformando esos vegetales en elementos muy interesantes organolécticamente hablando. Bueno, yo tengo una última pregunta para cada uno, un poco comprometida, porque esto no va a ser todo tan fácil de venir aquí y contar estas cosas bonitas. Évariste, ¿tú qué opinas de la alimentación vegetariana o vegana? ¿Tú comes carne o solo comes vegetales? Sí, sí como carne, como de todo, pero sí que es verdad que cada vez tomo más conciencia de que un abuso de carne no lo aguanta el planeta. Y sí como carne ecológica y sé de dónde viene la carne y eso ha dado un salto de calidad en mi vida. Y lo digo honestamente. La gente piensa que solo como hierbas, no, como de todo, pero sí trabajando. Estoy rodeado de muy buenos profesionales del mundo de la cocina y me he dado cuenta de lo importante que es lo cercano, de lo sano y de que si queremos mantener un paisaje y una gente necesitamos también apoyarlos, ¿no? Y yo como carne, pero como digo, sé dónde viene y siempre que puedo es ecológica y pescados, obviamente. Bueno, y una última para despedirnos, Joan. Estamos deseosos, hay miles de personas encerrados en sus casas esperando a que se levanten las persianas de los restaurantes, entre ellos la del Sellé. ¿Qué vamos a encontrar en el Sellé este año? ¿Por dónde han ido las cosas? Entiendo que es un poco raro, pero por lo que ha ocurrido, habéis tenido que estar pendientes de muchas más historias que de las puramente creativas, pero ¿qué en cocina vamos a encontrar allí en el Sellé? Yo lo digo porque en los últimos años, esta es mi opinión, no sé si Joan está de acuerdo o no, pero yo había percibido que después de viajar por el mundo, yo un día le dije a Joan, se nota que has vuelto a casa, y como el hijo pródigo, y de repente estaba mirando mucho más no tanto al horizonte, sino al suelo, ¿no? Y yo creo que en los últimos años creo que le dije, te has vuelto un poco payés, está volviendo el payés al Sellé. ¿Hasta qué punto todo este trabajo que estáis haciendo pegados al territorio, tú sientes que en la cocina del Sellé eso se va a ver reflejado? Y luego ya, si nos quieres contar algo de cuándo podemos pensar en ir al Sellé, si existe algún dato, fechas o algo parecido, pues... Bueno, la cocina que vamos a encontrar en el Sellé en cuanto se ponga en marcha será muy parecida a la que ya hacíamos antes y que, como bien dices, el Sellé ha tomado ese rumbo hace, yo creo que un par o tres de años, con mucha más intención, aunque siempre ha estado ahí, esa relación muy directa con el entorno, con la tierra, con los pequeños productores, con ese entorno vegetal del que estamos hablando ahora, intentando hacer que la gente que llegue hasta aquí sepa dónde está, ¿no? A nivel de entorno, de paisaje, pero también de cultura y de tradición, ¿no? Y evidentemente nos estamos volviendo cada vez más países, es verdad. De hecho, en el más junio abriremos un restaurante nuevo en un espacio que hasta ahora era solamente para eventos. Vamos a abrir un restaurante con los grandes clásicos del Sellé de Can Roca. En esa finca que tiene 12 hectáreas vamos a poner en marcha un proyecto de permacultura donde vamos a generar ahí una biodiversidad para poder tener mucho más a mano productos vegetales y que evidentemente esto no quiere decir que no mantengamos el contacto con los pequeños productores y agricultores del entorno. Lo mantendremos obviamente porque no vamos a ser capaces de producir todo lo que consumimos, pero sí vamos a acercarnos mucho más a la tierra y vamos a hacer incluso que nuestra gente, nuestros cocineros, la gente que viene a aprender con nosotros tenga también ese contacto. Vamos a generar una nueva partida de huerta para que podamos estar todos mucho
más en contacto con ese entorno. Creo que esto es importante, es un reto para el futuro en la cocina. Creo que tenemos que tener todos, tenemos que poner en valor esa conexión. No es algo nuevo, porque esto evidentemente hace años que se hace y no lo hemos inventado nosotros, ni mucho menos. Pero sí que el Celler Can Roca va a hacer que todo ese trabajo de investigación, ese trabajo de creatividad, todo lo que llevamos haciendo durante tantos años, confluya en una mayor intensidad de trabajo con ese producto muy al día, muy de temporada, muy de proximidad de ese entorno que estamos intentando mimar y preservar, ¿no? Y en cuanto a fechas, pues todavía vamos a tenerlas muy pronto porque estamos ya, en fin, empezando ya a cerrar calendarios. Vamos a abrir mañana martes, Plaza El Bisset. Ya tenemos en marcha Rocambolesque y Casa Cacao, la parte de producción de chocolate. Ya lleva 2 días, la tienda online está funcionando maravillosamente bien. Estamos contentos porque poco a poco vamos recuperando la actividad. El día 8 ponemos en marcha Can Roca y en fin, y el hotel creo que el 16 de junio y el Celler también, yo creo que será a finales de junio, a primeros de julio, pero lo vamos a comunicar tan pronto como lo tengamos claro, porque estamos ahora un poco pendientes de varias circunstancias y también de que no cambien, en fin, de que no cambien las perspectivas que hay, que en fin, cambian prácticamente a diario. Nosotros nos animábamos hace unas semanas a decir que íbamos a abrir a mediados de junio y el mismo día anunciaron que no habría movilidad hasta finales de junio, entonces todo esto cambia. Así que cuando tengamos una fecha certera, la comunicaremos, pero será pronto. No, tenemos ganas de volver a trabajar, tenemos ganas de volver al Celler, tenemos ganas de cocinar. Los clientes nos están presionando mucho. De hecho, la gente que lleva reservas me están a mí, oye, danos ya una fecha, dinos ya por qué está la gente llamando, está como loca. Hay gente que tiene reservas de hace tiempo y, en fin, vamos a tener un trabajo a recolocar a toda esta gente durante el verano, pero lo haremos pronto. Bueno, esta inyección de optimismo de mañana, de aprendizaje, de disfrutar. Hemos batido todos los récords de los encuentros de Gastronómica Live. Nos hemos pasado de 1 hora y cuarto. Espero que nadie nos riñe. Sé que lo estabais pasando bien, yo también, pero nos vamos a marchar hasta esta tarde. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un lujo. Hemos aprendido mucho, pero sobre todo nos habéis encendido las ganas de querer saber más de eso. Así que os seguiremos allá donde estéis. Y esta tarde nos volvemos a ver con Álvaro Garrido y Óscar García en una ponencia un poco rara que nos hemos inventado para hacerlo divertido, que se va a titular Bilbaínos y Sorianos, primos hermanos. A ver qué hacemos cocinando cada uno en su cocina y a ver qué somos capaces de hacer. Y en lo que resta de semana, Paul Gañer, José Analija, Andonia Duriz, Elena Arzaga, Hilario Arbeláez, Javi Olleros y no sé cuántos más. Así que esta tarde a las 5 nos vemos. Gracias a los dos y nos vemos en el campo. Gracias. Quiero arte. Quiero arte. Hasta luego.